Muy bien. Seguimos hoy con el tema de las ciudades. Enfocamos digamos, en la segunda propiedad, en el segundo tema más característico para el desarrollo urbano, que son las conexiones externas. Luego les voy a hablar un poco sobre el concepto de ciudad global, enfocándome o tomando un tema en particular sobre la propiedad o el papel de ciudades en la economía. Esta parte vendrá también algunos datos actualizados. Y tercera parte, en cuanto al tema de la ciudad, sería sobre la cuestión de desigualdades y el debate sobre la urbanización de la pobreza. Eso es un tema importante porque el jueves y también en la primera parte de la presentación hoy puede sonar un poco como festejar o glorificar a la ciudad. Y aunque eso sí es importante reconocer que las ciudades son como el motor del crecimiento económico y como yo creo también del crecimiento o desarrollo social, también las ciudades son lugares de grandes desigualdades y de desafíos sociales. Y una vez terminado con eso, empecemos con el próximo tema, que es quizás lo más de geografía económica en todo este curso, sería el debate de flujos, cadenas productivas, redes y los nodos que tienen estas redes. Pues el jueves terminamos con la presentación como la disciplina de geografía económica se ha desarrollado a lo largo del tiempo con el cultural turn o la vuelta hacia la cultura, y solamente para recordarles un aspecto de este debate es que factores socioculturales que en todo caso son localizados, o sea que tienen una geografía muy particular, cada vez más claves son en procesos económicos, o cada vez más nos damos cuenta que estos factores socioculturales tienen mucho impacto. Yo les di varios ejemplos cómo lo sociocultural influye a lo económico. Y segundo, aún más, digamos, más profundo, más conceptual, el argumento que la economía como tal, como la entendemos, es un constructo sociocultural. O sea, el acercamiento, la comprensión, el análisis de los procesos económicos depende mucho de nuestra construcción de lo económico, y eso por supuesto otra vez es un proceso sociocultural que tiene raíces, está localizado y depende de cierta geografía. En cuanto al tema de las ciudades, yo empecé a recordarles que en los libros de texto de macroeconomía la ciudad como tal no aparece, aparecen algunas ciudades como Nueva York como lugares importantes, pero la ciudad como concepto económico está totalmente ausente. Sin embargo, si hacemos muy rápido un análisis de la producción a nivel global, vamos a encontrar que son las ciudades que realmente son responsables para la gran parte de la producción. Entonces, la economía está armada de púas, y estas púas se llaman ciudades. Las ciudades tienen dos propiedades que las hacen motor de crecimiento económico. La primera es la aglomeración, y aglomeración no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. O sea, la aglomeración trae consigo o lleva a ciertas propiedades, características urbanas como la densidad, la intensidad, la diversidad. Recuerden que algunos autores, como un ejemplo sería Jane Jacobs, de eso argumentan que la densidad de las ciudades produce desafíos, y de eso viene la innovación, de la necesidad de superar los problemas creados por la intensidad y la densidad, y eso, según Jane Jacobs y otros, eso hace que las ciudades sean tan creativas, sean innovadoras, sean los mejores. Harvey, por supuesto David Harvey,
lleva el argumento un paso más allá, que las ciudades no solamente son motores del crecimiento económico, sino que eso produce desarrollo desigual en términos de crecimiento diferenciado. La aglomeración, o en términos marxistas, la acumulación de riqueza en un lugar, en una ciudad, es como el base para crear más riqueza, para una acumulación más rápida, y eso luego va a producir un crecimiento diferenciado, o dicho de otra palabra, va a producir desigualdad. ¿Hasta aquí preguntas? Muy bien. Entonces, eso es una pregunta, por supuesto, retórica. Ya sabemos que la aglomeración no es la única característica o propiedad del secreto de las ciudades. La segunda sería las conexiones hacia afuera. Como dice Peter Taylor, un geógrafo de Inglaterra que ha hecho mucho trabajo en cuanto a ciudades globales, quizás su libro World City Network está conocido, la red de ciudades globales, y todo el trabajo cuantitativo que ha hecho con este tema. Dice, the fundamental economic advantage of cities can be reduced to two externalities. Interior cluster externalities, o sea, la aglomeración, and exterior network externalities. Both these non-market dividends for commerce in the city are generic to all cities. O sea, está vinculando la aglomeración con la relación externa, y eso, como hemos visto ya la semana pasada, que varios autores dicen que la aglomeración sin la posibilidad de comerciar no sería posible. Jacobs argumenta que el trabajo nuevo que se produce en una ciudad se debe vender, y con las ganancias de la exportación se puede importar varios productos, nuevos productos, y el proceso de la innovación empieza, se añade algo a estos nuevos productos, se reexporta, etcétera, etcétera. O sea, es sin esta posibilidad de intercambio externo, la aglomeración no sería posible. Otra cita media larga de Scott Storko, recuerden que todo este material está disponible en el Dropbox, así que no tienen que tomar notas. Indeed, cities have always functioned as nodes in systems of long-distance trade. We must once again remember that the economic functions of cities are deeply molded by external trade. O sea, las funciones de las ciudades no serían posibles sin el comercio externo. Cities do not develop and just grow on the basis of their internal relationships. They are also shaped by locational sorting across geographical space. O sea, otra vez, a través del espacio, las relaciones que se dan. Trade enables cities to specialize and sell their outputs in exchange for the specialized outputs of other places. The economic viability of cities and the growth of long-distance trade are therefore complementary, mutually reinforcing phenomena. Eso también encontramos en muchos análisis históricos, que el crecimiento urbano, tanto en términos de economía como en población, siempre estaba relacionado con comercio extramuro, o sea, comercio con otras ciudades. Claro, en sumas absolutas, a lo mejor este comercio extramuro no ha sido cuantitativamente más que el comercio doméstico de una ciudad, sino lo importante es que del exterior, del comercio con otras ciudades, vienen impulsos claves. O sea, para avanzar necesariamente tienen que tener contacto con otras ciudades, y algunos autores van hasta allá, que decir, la ciudad en el plural no existe, en el singular no existe. O sea, solamente como concepto la ciudad debe ser entendida en plural, como relación entre ciudades. Según Taylor, esta segunda dimensión, los vínculos con otras ciudades, es aún más importante que la aglomeración. Dice small movements, o sea, el desarrollo doméstico de una ciudad, a help through cluster externalities. The great wheels by network externalities. O sea, las ruedas grandes se desarrollan, se dan a través de las relaciones con otras ciudades. ¿Sí? ¿Sí siguen? Entonces,
todo el debate de externalidades de redes es sumamente importante para entender también la aglomeración, la economía de aglomeración. Y aquí ven claramente que una perspectiva espacial sin geografía nunca va a entender la economía urbana. Porque si eso es cierto, que la ciudad, que el crecimiento económico, que el dinamismo económico depende de relaciones con otras ciudades, necesariamente hablamos de una división del trabajo y otra vez necesariamente hablamos de una geografía. O sea, no es la economía urbana en la punta de una aguja, se desarrolla a través de relaciones espaciales. Y recuerden la semana pasada, estas relaciones espaciales implican la producción de espacio, vías de transportación, por ejemplo, y muchas cosas más. O sea, la vitalidad solo se desarrolla en relaciones externas y por eso la ciudad en el singular no existe conceptualmente. El inglés nos proporciona con la posibilidad de hacer aquí también hasta una diferenciación en términos, lo que viene en alemán y en español es posible, se distingue entre city and town. Town no es lo mismo que pueblo, o sea, sería otra categoría. Jacobs utiliza esta diferenciación semántica para decir lo que realmente es dinámico es la ciudad city, mientras town puede tener mucha población, pero ya no está dinámico, ya no está en este juego de interrelación con otras ciudades, de innovación interna, etcétera, etcétera. Esa es la distinción. Pues en nuestras lenguas no podemos hacerla, pero conceptualmente sí creo que es posible. Otra vez Peter Taylor, the external relations of cities are not an optional add-on for theorizing the nature of cities. Connections are the very raison d'etre of cities. There's no such a thing as a single city operating on its own. External relations as the second nature of cities. O sea, él hace muchísimo énfasis que pues, estudiar las relaciones externas de las ciudades no es una cosa que podemos hacer o no es un add-on, no es algo adicional, sino si no lo hacemos, no vamos a entender las ciudades, las economías urbanas. O sea, necesariamente debemos enfocar en las relaciones externas y eso para Taylor, o sea, todo eso lleva por supuesto implicaciones metodológicas, porque eso quiere decir que a la fuerza tenemos que generar datos sobre flujos interurbanos. Y esos datos son muy raros, es bastante difícil. Es fácil hoy en día, por ejemplo, encontrar en media hora de análisis con bases de datos sobre los flujos de capitales, de mercancías, etcétera, etcétera, entre dos países. Pero para ciudades, no. Ni siquiera de los flujos más, digamos, fáciles de detectar, que son de población, tenemos datos buenos para flujos entre ciudades. Eso es el nacionalismo metodológico del cual hablamos la semana pasada. Pero si conceptualmente es cierto, nos urge buscar, encontrar, crear datos sobre flujos interurbanos. Y en este tema, geografía urbana y geografía económica a veces se están acercando. Por ejemplo, hay bastante discusión en geografía urbana actualmente sobre la movilidad de políticas urbanas. Yo creo que lo mencioné ya aquí. Un caso sería el Metrobús, que se introdujo aquí en la Ciudad de México, que es un ejemplo que viene de Curitiba, y ahí o la promoción del Ecobici, que viene de Barcelona, y en estudios urbanos se hace mucho énfasis como ciertos modelos que en un lugar pudieron que ser exitosos, están como viajando en el mundo, claro, a través de profesionistas, etcétera, etcétera. Eso sería un tema de los vínculos claves entre ciudades, pero sería también importante conocerlo, por ejemplo, los flujos de inversión por comercio de mercancías, de servicios, etcétera. Dicho otra vez de otra manera, las relaciones externas
es como la estratificación, o nos ayuda a entender la estratificación de una ciudad, entender de hecho la ciudad. Yo ya la semana pasada les puse el ejemplo de City of London, o sea, el centro financiero del mundo. Eso no se entiende sin las relaciones externas a lo largo del tiempo. Y aquí el ejemplo sería, no se va a entender la Ciudad de México sin la historia del colonialismo. Pero el colonialismo son relaciones externas, las relaciones de la Ciudad de México con Sevilla, con Madrid, con Manila, por ejemplo, porque esta ciudad aquí fue como un centro de la conquista de las Filipinas a través por los españoles. O sea, las relaciones externas realmente son sumamente importantes, aunque solamente nos enfocamos en una ciudad, pero para entenderla tenemos que tomar en cuenta esta dimensión externa. ¿Alguna pregunta? Okay. Seguimos un tema, digamos, actual en que se ve claramente la significancia, la importancia de estas relaciones externas son las ciudades globales, o lo que hoy en día se llama ciudad global. Ahorita la voy a definir nada más para empezar. Lo que hoy en día se llama ciudad global es el análisis, la descripción de ciertas funciones que cumplen ciudades en el proceso de globalización. Yo diría, y yo he trabajado este tema desde casi 20 años, estoy seguro que esta función no está limitada a los últimos 30 años, el tiempo de la globalización, sino es la función, la podemos observar en la historia. Por ejemplo, el papel de la Ciudad de México en el virreinato es algo similar que el papel de la Ciudad de México hoy en el Tratado de Libre Comercio, aunque, claro, las circunstancias son diferentes, las mercancías que se comercian son diferentes, etcétera, etcétera, pero la función, en una palabra, de vincular procesos económicos de una región con el mercado global, eso es esta bisagra, eso es lo que hacen ciudades globales. Esta función observamos a lo largo del desarrollo del sistema capitalista. O sea, eso ya he dicho, es un ejemplo contemporáneo del papel de la ciudad en el desarrollo económico. Otra cosa que quisiera mencionar, que aquí quizás no es tan necesario, pero siempre es necesario cuando introduzco este concepto a geógrafos. Muchos geógrafos, hasta sociólogos, entienden el concepto de ciudad global como estudios urbanos. Pero no es geografía económica. Es un concepto que intenta analizar dónde y cómo se organiza el mercado global. Claro, tiene mucho que ver con lo urbano, y en este sentido se podría entender como estudios urbanos, pero en esencia es un acercamiento, un análisis de geografía económica, de dónde se gestiona, de dónde se controla los flujos globales de mercancías, de capitales, etc. Como dice Saskia Sassen, que es, yo supongo que este nombre aquí sí está conocida, tengo entendido que Saskia también viene con frecuencia a México. Ella publicó en 1991 un libro de Global City, y con este libro, aunque el concepto sí tiene antecedentes, pero con este libro este tipo de análisis se ha hecho bastante conocido. Dice Sassen: a key purpose of the model, o sea, del modelo de la ciudad global, is to conceive of economic globalization not just as capital flows, but as the work of coordinating, managing and servicing these flows. The global city network is the operational scaffolding of the global economy. Scaffolding es andamio, y o sea, lo que ella aquí dice, la globalización no cae del cielo, ni es como una mancha de petróleo en el agua que se distribuye de una manera igual. La globalización es producto de trabajo, o sea, se produce todos estos flujos globales de mercancías, de capitales, etcétera, etcétera. Hay que gestionarlos, hay que hacerlos pasar, o sea, no es automáticamente, y todo este trabajo, según ella, se hace en ciudades globales.
Y por eso las ciudades globales son como en andamio, es una red, otra vez no existe en el singular, solamente en el plural, porque hay como una red de ciudades globales de donde se prestan estos servicios necesarios para la globalización. O sea, este concepto hace sumamente énfasis en las prácticas económicas que producen la globalización. En el trabajo, y en este caso lo voy a explicar enseguida, en particular de profesionistas de empresas de servicios al productor. Dice Sassen, the practice of global control, o sea, las prácticas, realmente el trabajo de control global, de control de actividades económicas globales. The work of producing and reproducing the organization and management of a global production system and the global marketplace of finance. Es sumamente importante aquí otra vez encontramos el tema de la escala y el análisis multiescalar. Obviamente está hablando de procesos de la globalización, pero hace muchísimo énfasis en los profesionistas, en las empresas que producen esta globalización. Y estas empresas, según ella, están localizadas no en cualquier lugar, sino se concentran, hay clústeres de este tipo de empresas en ciertas ciudades. Las afirmaciones centrales de este concepto son ciudades globales, son centros de la administración de la economía mundial, o según John Friedman, que también es un autor muy importante en este concepto. Global cities articulate larger regional, national and international economies. Articulate aquí en este sentido significa vincular. O sea, el mercado global, otra vez, no se da por sí mismo, sino es trabajo de vincular una actividad aquí con actividades en otros lugares. Yo supongo que ustedes están más o menos familiar con el concepto de cadenas productivas que al rato vamos a tratar, pero para hacer una cadena hay que hacer una cadena. Hay que vincular este y este. Y aquí la afirmación es que esta vinculación se produce en ciudades globales y de esta manera se articulan las producciones a varias escalas para que al fin y al cabo tengamos un mercado global. Segundo, y vinculado con las ciudades globales también son centros de la gestión, governance, gobernabilidad de los procesos económicos. Sassen, global cities are highly concentrated command points. Y lo importante aquí es una diferenciación. Formalmente, por supuesto, la toma de decisión se toma, por ejemplo, en las casas matrices de las empresas más grandes del mundo. Sin embargo, aquí en el concepto de ciudad global, el argumento es cada vez más los CEOs, los gerentes de las transnacionales, toman las decisiones según los profesionistas en las empresas de servicios al productor sugieren. Un ejemplo de una entrevista aquí en la Ciudad de México con un abogado de una empresa global, aquí siempre se habla de empresas de servicios al productor que operan a nivel global. Este abogado me ha dicho, pero nosotros aquí en México estamos aconsejando a una empresa en una rama de la industria manufacturera, no voy a hablar de qué industria es, y esta empresa que fue una empresa extranjera, por conflictos laborales que tenían en una entidad federativa, cerraron la planta y reabrieron la planta en otra entidad federativa, donde los sindicatos son más, digamos, tranquilos, más pro-empresarial. Y dice el abogado, esta decisión formalmente, obviamente la empresa la tomó, pero fuimos nosotros que decimos, mira, si tú pones la planta en esta entidad federativa, te va mucho mejor, el sindicato es mucho más tranquilo que en esta entidad. Entonces, realmente la toma de decisión formal en un lugar
pero la preparación, cómo se va a tomar la decisión, fue aquí desde la Ciudad de México. Y en este sentido, Sassen habla de Concentrated Command Points, se refiere a las casas matrices de las 500 o 2000 empresas más grandes del mundo, sino a todas estas empresas de servicio al productor que reestructuran las decisiones de los clientes. Aún más claro sería en el caso de servicios financieros, que en muchos casos la institución financiera realmente obliga al cliente de actuar de cierta manera. Sí, un segundo. Si queda claro la diferencia entre digamos, poder formal y este poder de preestructuración de las decisiones, porque eso es clave para entender el concepto. Sí, creo que en este caso, en el caso de México, al menos hay algunas evidencias de que los gobiernos locales, los gobernadores, y a veces hasta niveles más arriba, participan en este tipo de negociaciones laborales entre las empresas. Es el caso, por ejemplo, de Volkswagen en Puebla. Claro. El estado de Puebla sin Volkswagen no es el estado de Puebla que es ahorita. Claro. Entonces tuvo que intervenir intensamente el gobierno local. Yo estaba estudiando ahí una maestría cuando se dio este conflicto. El gobernador mismo hizo que el sindicato aceptara puntos de vista de flexibilidad para que se diera la ley. Claro, hay muchos factores que contribuyen a una situación, en este caso laboral, y los gobiernos, tanto federales como de entidades federativas, son actores claves en ese. A lo que yo me refiero aquí con es, si una empresa, digamos, alemana que viene a México, no sabe en qué entidad federativa será más fácil, por ejemplo, con los sindicatos. Necesita a la fuerza a alguien que dé consejos. Y eso no solamente es en el caso de México, sino también un inversionista chino en Alemania tampoco sabe orientarse. Necesita a alguien que en Alemania le ayude cómo se hace. Y no se trata ni en México ni en Alemania. Claro, la ley como está escrita, eso se puede leer en Beijing como en Ciudad de México, como en Frankfurt. Pero siempre es una cosa como la ley escrita y otra cosa es realmente cómo se aplica la ley. Y para eso se necesita los conocimientos íntimos locales. Y eso es el término tacit knowledge del cual ya hablamos, o sea, los conocimientos tácitos que es tan difícil de transmitir de México a Alemania o China. Y por eso necesitan estas empresas globales. Porque el chiste de estas empresas es que actúan al mismo tiempo localmente, o sea, tienen una oficina en Shanghai y en Ciudad de México y en Múnich, pero como están operando en muchos lugares, pasan estos conocimientos de un colega a otro. O sea, un inversionista alemana a México empieza su trabajo con un colega en una empresa de servicios altos alemán. Pero este prestador de servicios alemán, este abogado, por ejemplo, llama a su colega aquí en la Torre Mayor preguntándole cómo están las cosas en México, en qué entidad federativa los sindicatos son, digamos, más pacíficos desde el punto de vista de empresas. O sea, otra vez, es la ventaja de la localización combinada con la ventaja de operar en red de las conexiones externas. Tercero, eso ya queda claro, la administración y la gestión económica se lleva a cabo por empresas de servicios al productor, o sea, empresas o instituciones financieras, firmas legales, de contabilidad, de consultancies a varios niveles, etcétera, etcétera. Y estos servicios altos, y ahorita les voy a ofrecer algunos datos, también tienen una economía de aglomeración. O sea, hay una concentración muy fuerte de estos servicios, mientras en los últimos 30 años la industria manufacturera se ha descentralizado cada vez más. Estos servicios cada vez más se centralizan, tanto a nivel global como luego a nivel nacional. Yo creo que aquí ya mencioné una vez, el Distrito Federal produce el 75% de los servicios al productor de México.
Y si cambiamos escala, los del Distrito Federal, el 55% de la producción de servicios al productor en México se produce en 3 delegaciones. Si haríamos otro esfuerzo cuantitativo, podríamos detectar en estas 3 delegaciones algunos AGEPs que luego producen el 40 o el 50% de todo el valor agregado de México en este tipo de actividades económicas, que es una concentración mucho más alta que tuvo la industria manufacturera en los tiempos de la industrialización asiática. Y cuarto, y eso también mencioné, las empresas del servicio al productor operan mundial en una red intrafirm y interurbana. Intrafirm significa que una empresa como Deloitte, por ejemplo, tiene oficinas en, no sé, 70 ciudades o 100 ciudades. Y esta operación intrafirm permite que un colega de Múnich llama a un colega en Ciudad de México y le dice: oye, viene un cliente de Alemania y yo necesito que tú le atiendas bien y rápido y con el mismo estándar que el cliente está acostumbrado en Alemania. Porque eso también es importante, que el cliente, aunque no sea una empresa tan grande como Volkswagen, si es una empresa mediana, el cliente no puede buscarse un contador aquí en México. Ni conoce el sistema educativo, ni conoce las diferencias entre las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, el cliente necesita la confianza en que el contador que aquí contrata le preste el mismo servicio con la misma calidad que el contador en Alemania. ¿Y cómo lo logra? Pues contrata la misma empresa de contabilidad. Y eso es importante. Además, a través de este contacto, el cliente, y eso ya mencioné, creo aquí, que tan importante es lo social. Esa es la gente que habla de hands-holding, o sea, lo tomamos en mano el cliente viene de Alemania, y el abogado aquí o el contador aquí le lleva a un restaurante, le hace agradable su estancia aquí, le dice qué escuelas existen para los niños, etcétera, etcétera. Y todo eso a través de la red, porque el colega en Múnich le informaba: oye, mi cliente tiene 2 hijos y necesita tal cosa. O sea, tú búscate las escuelas que son adecuadas para él. Y la decisión, en muchos casos, eso sí es un asunto importante de las escuelas para niños, para esta gente, estos managers que viajan mucho y cambian cada 5 años el lugar donde viven. La cuestión escolar, educativa, se muestra una de las decisiones más claves. O sea, otra vez la red es necesaria porque solamente a través de la red se garantiza el estándar del servicio para el cliente. Es interurbana, porque lo que es intrafirm, claro, si Deloitte tiene una oficina en Múnich y en Ciudad de México, es intrafirm, porque dentro de la misma empresa, pero es interurbana entre 2 ciudades. Y otro tipo de red serían las cadenas productivas. Voy a hablar más al rato de eso. Obviamente, estas ciudades globales no solamente están en una red entre ciudades, sino están vinculadas con otras ciudades. Si tomamos el caso de la industria automotriz, desde el Distrito Federal se prestan servicios para empresas automotrices, sean en Puebla, o sean en Aguascalientes, o sean en el norte del país, porque estas ciudades que contienen la producción material de la industria automotriz no producen servicios, por lo menos no los servicios altos. O sea, si una empresa en Aguascalientes requiere un consejo jurídico algo más elaborado, justificado, no va a encontrar en Aguascalientes, pero sí lo va a encontrar en el Distrito Federal. Y eso es la otra relación interurbana, pero en este caso no interurbana a ciudades globales, sino de ciudad global, digamos, a una ciudad manufacturera o turística o lo que sea. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué las ciudades globales son centros de la economía global? Porque proporcionan servicios, o dicho de otra manera, insumos, para muchas cadenas productivas, insumos que son esenciales y escasos.
un servicio jurídico, un servicio de impuestos que va más allá de lo cotidiano, es realmente escaso. No cualquier despacho jurídico sea capaz de hacer eso y no se va a encontrar en cualquier lugar. Claro, las cuestiones, digamos, más fáciles también se trata en Ciudad Juárez o en Aguascalientes, pero una vez que esté un poco más complicado el asunto, se recurre a un especialista aquí en la Ciudad de México. Y este especialista tiene la posibilidad, si es un caso laboral, por ejemplo, para una empresa operando a nivel global, este especialista tiene la posibilidad de preguntar a través de su red a sus colegas, oye, ¿cómo se trata este asunto laboral en otros países? ¿Cómo se hace en España, en Alemania, en Grecia, en Tailandia, donde sea? Y a través se está formando un conocimiento, un concepto que está mucho más profundo que con la experiencia aislada, digamos, que solamente se pasa la experiencia en un país en pocos casos. Además, estos profesionistas tienen la ventaja, dan consejo, por ejemplo, y eso es ahora absolutamente un caso hipotético, o sea, no sale de una entrevista, pero un abogado aconseja, por ejemplo, la Volkswagen, pero ha tenido un caso similar ya antes con la Ford. Entonces, los conocimientos, lo que generó allá con esa experiencia con Ford, puede utilizar otra vez con Volkswagen. Y de hecho, los clientes lo buscan. Y eso sí sale en mis entrevistas, que el cliente sabe, a tratar una empresa global, no solamente tengo acceso a conocimientos globales, sino también tengo hasta cierto punto acceso a experiencias que esta empresa ha hecho con otros clientes. Está como asegurando que estoy a punto de los conocimientos en este servicio especial. ¿Sí? ¿Sí me explico? Actividades económicas en general que son tanto esenciales como escasos tienen un valor añadido alto, o sea, se quedan con una buena parte del valor añadido total. Eso se muestra tanto en ganancias altas como en salarios altos. Serían, por ejemplo, servicios al productor, pero también otras actividades como Research and Development, o sea, investigación y desarrollo. Para llamarlos de otra manera, serían actividades económicas centrales. En la conceptualización del sistema mundial, ¿qué es un centro? Un centro es un lugar donde muchas actividades centrales se aglomeran y las actividades son las que más parte del valor agregado total captan. ¿Y por qué captan más del valor agregado? Porque por un lado son necesarias, o sea, en alta demanda, pero por el otro lado son escasos, hay poca competencia y siempre donde hay poca competencia suben los precios, suben las ganancias y también suben los salarios. Lo importante en la visualización geográfica, y eso es poco repetición, pero yo creo que es importante, es que no es una centralización, una centralidad en punto, sino es una centralidad en red. Como una ciudad global en el singular no existe, Nueva York o Londres necesitan uno a otro y necesitan las relaciones con Shanghai, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que visualizar la centralidad en la economía global a través de esta red de ciudades globales. No existe una cosa como una ciudad super, o sea, el centro del mundo. Eso no existe. Hay bastante fluctuación, claro, son centros, Londres es centro desde hace 150 años. Nueva York también, a pesar de toda la crisis de la economía estadounidense, Nueva York mantiene su posición. Ahora vemos en China algunas ciudades, sobre todo Shanghai y Beijing, surgiendo. Claro, eso se puede concebir como puntos, pero no es. Dependen de las relaciones entre ellos. Son centros, he dicho ya, porque muchas cadenas productivas confluyen allá porque los que trabajan en cadenas productivas necesitan estos servicios. Y aquí quizás el ejemplo más fácil es la industria automotriz en la Ciudad de México ya no produce,
materialmente, pero todas las cadenas de industria automotriz en México pasan por el Distrito Federal, por estos servicios. O sea, hay que incluir este lugar en el mapeo de cadenas productivas. Y eso implica, como he dicho antes, ya que estas cadenas productivas están por un lado administrados a través de estas ciudades, pero también gestionados. O sea, la gestión, la governance, la gobernabilidad de cadenas productivas se hace cada vez más a través de estos servicios, como en el ejemplo de la reubicación. Muestran una alta concentración espacial, un clustering, y aquí para ofrecerles un ejemplo de Alemania, Alemania es económicamente un país sumamente descentralizado, o sea, tenemos varios centros y subcentros, una red urbana bastante equilibrado. Sin embargo, vemos una diferenciación bastante obvia. La industria manufacturera, las 10 ciudades más importantes, concentran el 15% de todo el valor agregado en la industria manufacturera. En los servicios al productor, que en inglés sería finance, financiamiento, insurance, servicios de seguros, y real estate, servicios inmobiliarios, y de eso el acrónimo FIRE, concentran el 27%, o sea, casi el doble. Claro, 27% para 10 ciudades en comparación con México no es mucho, porque aquí el Distrito Federal concentra el 75%, pero lo que aquí llama la atención es que el porcentaje es el doble que en el caso de la industria manufacturera. A nivel global, las 3 ciudades más importantes en la producción de servicios al productor, Nueva York, Tokio y Londres, concentran casi una cuarta parte de toda la producción global. O sea, imagínense la concentración, son 3 ciudades en las cuales se produce casi la cuarta parte de toda la producción global. Es una concentración que no nos podemos imaginar en la industria manufacturera, es mucho más alta. Y esto sería un mapeo de las ciudades globales. No, eso no son, eso es valor agregado en servicios al productor, servicios financieros, inmobiliarios y consultoría a empresas. O sea, la desconcentración, y recuerden el modelo de Krugman y Vivas Elizondo para la Ciudad de México, que dice que con los procesos de la aglomeración, las fuerzas centrípetas y centrífugas, el juego ha cambiado y la economía tiende hacia la desconcentración, si lo recuerdan, ¿no? Eso es cierto para ciertas actividades, pero absolutamente no es cierto para los servicios al productor. Y si estos servicios hoy en día son los que captan más parte del valor agregado, pues las actividades claves económicas de hoy en día se escapan al modelo de Krugman y a muchos otros que dicen que la economía global se haya descentralizado. No. O sí, depende de la actividad, pero en las actividades centrales, claves, no vemos descentralización. Vemos una centralización muy alta, claro que está cambiando, se está reorientando hacia el este, sobre todo hacia China, pero eso no implica una descentralización, sino solamente, o sea, bajan algunos y suben otros. Voy a introducir algunos datos bien rápidos, tendrán todo este material en el Dropbox. Además, esto es un artículo que está a punto de salir en Economía UNAM, lo pueden consultar ahí también. Eso es Global Network Connectivity, o sea, la conectividad entre las ciudades globales, que se calcula medio sofisticado. Si alguien tiene interés cómo se calcula, con mucho gusto lo explico en la pausa después del curso. Es el trabajo sobre todo de Victor Taylor. También tienen en el Dropbox un texto que explica cómo se calcula eso. Muy en breve, estos datos se basan en
en el tamaño y la importancia de oficinas de las empresas globales de servicios al productor en ciertas ciudades, y se supone que, porque no tenemos datos de flujos reales, o sea, no se sabe cuánta información, cuánto capital pasa de Múnich a Ciudad de México, pero se supone que una oficina más grande, más importante, cree más flujos de personal, de información, de capital que una oficina menos importante. Y de eso se calcula la conectividad. Y ustedes ven aquí, por un lado, que las dos ciudades más conectadas a nivel global son Londres y Nueva York, pero también se ve que algunas ciudades asiáticas son bien presentes, sobre todo en el 2013, o sea, recientemente es Hong Kong, es Shanghai, es Beijing. La ciudad más conectada en América Latina es Sao Paulo, y luego viene la Ciudad de México, que es a nivel global la ciudad, o sea, en el 20 rango a nivel global, o sea, sí está bastante integrado en los flujos globales que generan estas empresas. Pueden consultar los datos y sí recomiendo a todos que tienen interés en este tema en la página. No tienen que apuntarlo porque lo voy a subir en la tarde y lo tienen luego el link. Aquí en la página de Globalization World Cities Research Network van a encontrar datos, van a encontrar mapas, y quizás la fuente más importante es que van a encontrar casi 500 artículos, que ya tenemos una página que se llama Research Bulletins, o sea, papers de investigación. El chiste es que muchos de nosotros subimos allá nuestros trabajos antes que sean publicados. Porque si yo intento publicar, eso es digamos, normalmente por lo menos un proceso de un año, porque tú mandas algo a una revista y luego hay dictamen, luego tienes que corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, estas revistas ya son muy caros. Mucha gente no tiene acceso. Allá, en esta página, van a encontrar prácticamente lo mismo, con la única diferencia que no tienen un formato así guapo como en la revista. Es como un texto en una página donde se escribe, pero contiene todo el material. Y es gratis. Luego pueden buscar por ciudad, pueden buscar por autor. O sea, realmente es una fuente, hago mucha publicidad para eso, porque es una fuente de información única para todos interesados en temas de ciudades globales. Aquí yo lo mencioné ya, que sí está en flujo la centralidad, o sea, no es siempre la misma. Aquí ven los cambios entre 2000 y 2013. Esta línea aquí, serían todas las ciudades globales, que aquí se calculan, son como 525 ciudades en todo el mundo. El aumento de su conectividad en los últimos 13 años. Aquí, esta línea serían las 50 ciudades globales más importantes, y esta línea serían las 10 ciudades globales más importantes. Se ve, por un lado, que más céntrica en la ciudad, más céntrica se ha hecho. O sea, estos datos obviamente muestran un proceso de centralización. La conectividad entre las 10 ciudades globales más importantes ha crecido más que la conectividad de las 50 ciudades más importantes, y mucho más que las 500 ciudades más importantes. O sea, estamos en un proceso de aún más concentración a nivel global, y lo que aquí también se ve, sobresalen algunas ciudades, sobre todo chinas, pero la ciudad que más ha aumentado su conectividad es Dubái, pero luego viene Shanghai y viene Beijing. También Moscú tiene un crecimiento muy importante, pero lo que también se aprecia aquí es que la Ciudad de México es a nivel de las 10 ciudades más importantes. O sea, realmente entre 2000 y 2013 la integración, la centralidad de la Ciudad de México se ha hecho bastante más fuerte. Es un nodo muy importante en la economía global. Eso, por supuesto, no quiere decir que la economía mexicana sea muy importante. Tampoco eso es mexicano. O sea, esos son
sucursales sucursales en México de empresas globales. Pero la gente que trabaja ahí, si tú vas allá a hacer una entrevista, casi siempre, y desde el principio de la entrevista, dicen, aquí somos puros mexicanos. Y eso otra vez es lo importante, porque se necesita gente que realmente sabe cómo funcionan las cosas en México para prestar este tipo de servicios. Claro, esta gente en muchos casos ha estudiado en universidades como MIT o Harvard en Estados Unidos, han hecho prácticas en Londres o Nueva York o donde sea. O sea, por un lado sí somos puros mexicanos, pero con conocimientos, digamos, estandarizados a nivel global. Aquí comparando, porque eso yo hice para una presentación en el CEPCHIMEX, aquí al lado, en el segundo piso, comparando las ciudades más conectadas de China y de América Latina, y sí se ve aquí Londres como la ciudad a nivel global más conectada, pero luego Hong Kong, Shanghai y Beijing, pero luego 3 ciudades de América Latina. O sea, el potencial económico quizás podría ser muy diferente entre China y América Latina sobre México, pero la globalidad o la centralidad de estos procesos globales sí está también muy alto en América. Otra vez está para salir un texto sobre la posición de ciudades de América Latina en esta red global. Espero que ya no tarde mucho en salir este texto. Antes de prestar alguna información sobre la Ciudad de México, ¿alguna pregunta o duda sobre el tema general de ciudades globales? A mí me llama la atención respecto al uso de Ginebra, el lugar que tiene ahora Dubái. Hice una pregunta respecto de cuál era el futuro de Dubái, de Emiratos Árabes. Entonces, ¿cuál es el cambio que ha acelerado esta posición de algunas de las ciudades de los Emiratos Árabes? Bueno, Dubái, primero los datos son de 2013. Y a lo mejor en 2015 ya se hubiera bajado un poco, pero Dubái, lo que hicieron en Dubái es realmente invertir mucho de los petrodólares tanto en infraestructura física, el intento de construir un hub como un nodo de líneas aéreas, pero también hacen mucho énfasis o intentan de crearse como un centro de servicios en el Oriente, o sea, como puente entre el mundo europeo y el mundo asiático, intentan localizarse. Todos estos datos surgen de la presencia de empresas de servicios al productor. O sea, eso refleja que Dubái es un lugar importante para las empresas de contabilidad, empresas de firmas legales, financieras, etcétera, etcétera. Claro, si se hace mucho reciclaje de petrodólares a través de Dubái, eso implica un chorro de profesionales de empresas financieras, legales, etcétera, etcétera, y eso se refleja en estos datos. Hay unos crecimientos impresionantes ahí. El turismo, por ejemplo, que es casi crearlo de la nada. Y segundo, la inversión inmobiliaria. Sí, lo inmobiliario sí también se refleja aquí, porque no solamente son los agentes mismos inmobiliarios, sino también, otra vez, son mucha gente de la industria financiera, empresas legales, etcétera, etcétera. La industria turística no se va a reflejar tanto aquí porque es relativamente simple, o sea, no necesita tanto consejo por profesionistas especializados. ¿Sí? Aquellas ciudades que son más globales son al mismo tiempo ciudades más competitivas o son conceptos distintos. ¿Competitivo en qué sentido? Bueno, el concepto de competitividad urbana se refiere a aquellas ciudades que logran generar condiciones para la inversión productiva. Bueno, ahora entramos en tema, ¿qué es productividad? O sea, Nueva York, en términos de industria manufacturera, no es competitivo, salvo en algunos, digamos, producciones de nichos, quizás, pero Nueva York es un lugar indispensable, o Londres, en el sistema financiero. Entonces es sumamente competitivo a nivel de estos servicios y es productivo porque, como yo intenté explicar, sin estos servicios
ninguna cadena productiva podría funcionar. Entonces, aunque Londres no sea un lugar importante o competitivo en la industria manufacturera no funcionará sin Londres, sin los servicios financieros para Estados Unidos. Igual para Nueva York. Quizás para explicarlo, son lugares, puntos necesarios donde uno tiene que pasar, porque solamente allá donde puedes obtener ciertos servicios. Londres es el centro indudable para todo el servicio inmobiliario. Entonces, si tú estás en servicios o en compra y venta de inmuebles, vas a llegar, y si no es en Londres donde estás comprando y vendiendo, sino en una parte de Alemania, va a llegar el día en que necesitas algo de un colega de Londres. Y por eso es sumamente central y competitivo, pero no en otros temas. O sea, por ejemplo, la competitividad así general, yo no creo que existe. Es por sector, subsector, etc. Sí, se relaciona con cada ciudad tiene una vocación específica, entonces yo creo que se relaciona con la explicación. Exactamente. Pero la competitividad de ciertas ciudades chinas en la producción manufacturera también necesita estas ciudades por los servicios. Y no solamente es Shanghai, sino es la red global de los colegas, o sea, los profesionistas en Shanghai se vinculan con Londres, Nueva York, por donde sea. ¿Podríamos ver la creación o promoción de las ciudades globales como una forma de fomentar el desarrollo de una región? No. Yo no diría, por varios puntos. Primero, los servicios al productor, que son el centro económico de una ciudad global, es una actividad económica que tiende a la polarización. O sea, es comparado con la industria. La industria ha creado, hasta en lugares como en la Ciudad de México, algo como una clase media. O sea, la industria manufacturera emplea mucha gente y emplea mucha gente a salarios siempre en comparación nacional relativamente altos. No o sea, los más altos, pero tampoco son los salarios, las condiciones laborales más bajos. Entonces, se está creando algo como clase media. Es el gran tema del Fordismo en Estados Unidos y en Europa. Los servicios al productor emplea a menos gente, aunque sea un sector grande, pero emplea a menos gente, y paga salarios que son increíblemente altos. Por lo menos a los profesionales altos. O sea, pagan salarios que no se puede imaginar, o sea, en comparación con otros sectores, no voy a hablar de profesores de universidad, pero también de gerentes en la industria manufacturera, etcétera. Entonces, yo diría que es un sector que contribuye bastante a la polarización social en estas ciudades. Segundo, el concepto de región, bueno, depende de cómo definimos región, pero yo lo entiendo así como un nivel subnacional. Tendríamos algo como una economía nacional, entre comillas, y a nivel subnacional una región. Sin embargo, las ciudades globales se vinculan en muchos casos más con lo global que con su región. Claro, aquí el DF o empresas aquí en el DF vinculan industria automotriz en todo México con el mercado global. Pero el resto que está pasando en Aguascalientes o en Ciudad Juárez no importa, o sea, son vínculos muy particulares, entonces no contribuye a un crecimiento endógeno, sino es realmente su trabajo es vincular un punto, una actividad aquí con otra actividad. Y eso deja muchas ganancias, pero en la mayoría de los casos deja ganancias para empresas globales. Estas empresas de servicios de productos fueron a nivel global. Y por eso no es algo, no es como una meta. Yo un día estuve invitado en la universidad en Guadalajara y hablé de ciudades globales y Ciudad de México, etc. Y se me hicieron una pregunta: ¿qué puede hacer Guadalajara para ser ciudad global? Bueno, primero yo diría que no puede hacer mucho, porque eso depende mucho de las empresas que van. O sea, el gobierno de la ciudad, sí, claro, el gobierno de la ciudad debe que prestar infraestructura y todo eso. Pero segundo, y lo más preocupante es, no es una meta.
sería más preocuparse como un desarrollo, digamos, sustentable en términos económicos, sociales, ecológicos, como lograr pero no como transformarse en una ciudad global. Bueno, brevemente, para alguna información para la Ciudad de México antes de ir a la pausa. Primero, si es cierto, y recuerden, se define una ciudad global que son centros de administración y de gestión de actividades económicas globales. Entonces, si queremos analizar si la Ciudad de México es ciudad global o no, tenemos que primero comprobar si hay actividades globales en México, y eso, aunque sea en alemán, es claro que sí existen estas actividades globales. Eso se puede medir, por ejemplo, a través de la inversión extranjera directa, que ha crecido mucho en las últimas décadas. Igual las exportaciones, también el gráfico es en alemán, pero el mensaje es claro. Eso es la cuota de exportaciones. Estas son las exportaciones totales en cifras absolutos, y eso sería la composición de las exportaciones. Y se sabe bien que hoy en día la industria manufacturera tiene una parte más grande, llega casi hasta el 80% de las exportaciones mexicanas. Claro, eso siempre depende un poco del precio del petróleo, pero en general podemos decir que la industria manufacturera, las exportaciones de este sector son más importantes. Obviamente no se trata de industria mexicana en el sentido estricto de la palabra, sino de industria global que produce aquí en México para exportar hacia Estados Unidos. O sea, las condiciones, o la primera condición, sí se da, o sea, es una economía, son procesos económicos aquí en México sumamente globalizados. Segundo, la segunda condición es: podemos hablar de una ciudad global solamente si podemos detectar un clúster importante de servicios al productor. Porque, como se ha dicho, son estos servicios de donde se presta el trabajo necesario para la administración de las cadenas productivas globales. ¿Sí? Entonces, en la Ciudad de México, este sector de servicios al productor produce como 80 billones de dólares al año, que es casi el 30% del producto regional de toda la zona metropolitana, o sea, no del Distrito Federal. Es el 76% de la producción nacional, o sea, la concentración alta que ya mencioné, y es como un millón de personas ocupados en este sector. O sea, sí es un sector importante en la ciudad. Lo que hace a la Ciudad de México un nodo importante, central en muchas cadenas productivas. Como ya mencioné, aquí en esta torre Deloitte tiene que rentar como 20 pisos. Y Deloitte presta servicios a dos tercios de las empresas más grandes de México. Eso implica que todas las cadenas productivas de estas empresas pasan por la Torre Mayor, porque obtienen un servicio de contabilidad, un servicio legal, un servicio de impuestos de Deloitte, y por eso las cadenas pasan, o sea, y si lo intentaríamos mapearlo, pasarían por esta torre. Un caso ilustrativo: la industria automotriz en México, lamentablemente, es por entidades federativas y no por ciudades. Sería más bonito este mapa, tener los datos. Pues los datos existen, pero este mapa, sin embargo, es a nivel de entidades federativas. Se ve que tanto aquí en el norte como en la región centro, como aquí en Puebla. Sin embargo, lo importante es que las ciudades que concentran la industria automotriz o la industria eléctrica apenas tienen producción de servicios altos. Aquí un ejemplo, por ejemplo, el municipio de Tlancingo, o sea, donde está Volkswagen, produce el 16% del valor agregado de la industria automotriz en México, pero solamente el 0.1% de los servicios altos en México. Igual, Ciudad Juárez, que produce el 26% del valor agregado en la industria de computeo y electrónica, que tiene solamente el 0.6% en la producción de servicios altos. Claramente, las industrias ubicadas en estas dos ciudades necesitan
pasar por el Distrito Federal sí requiere un consejo legal algo más sofisticado de lo diario. Claro, Volkswagen tiene abogados en su propia empresa que hacen lo cotidiano, pero una vez que se presente una pregunta algo más compleja, tienen que buscar un especialista, y donde lo encuentran, el más cercano que encuentran está aquí en el Distrito Federal, y lo van a hacer por estas cuestiones de tacit knowledge. No van a preguntar su abogado en Wolfsburg, en Alemania, sino si es algo que se relaciona con condiciones aquí en México, necesitan a alguien en México que sepa de las condiciones. Centralización, no solamente a nivel nacional en la Ciudad de México, sino, eso ya he mencionado, centralización muy alta en la Ciudad de México, y yo hice un mapeo de estas empresas y podemos encontrar como 3 subcentros. Este es el Paseo de Reforma, y cada vez más el Paseo de Reforma ha perdido a través de los sismos en los 80 y 90, pero con la construcción de la Torre Mayor que se finalizó a finales de los 90, está viviendo un auge otra vez con toda la construcción. Supongo que ustedes están informados. Ese es un centro. Luego Lomas y Santa Fe. Estos realmente serían los lugares de la ciudad global en la Ciudad de México. Y otra vez, aunque no hablemos de empresas mexicanas en este sentido, México, Ciudad de México, estas partes de la Ciudad de México son nodos importantes para la globalización de la economía global. Son allá las empresas que se vinculan, que se conectan con otras empresas de servicios al producto a nivel global. Es aquí, en estas zonas, en este tipo de edificio, donde se gestiona parte de la cadena productiva. Claro, no todo, pero parte de las decisiones se preparan aquí, y por eso yo diría, sí, la Ciudad de México sí es un nodo importante en la economía global, sí tiene centralidad económica. La pregunta es, y eso también es como una invitación a ustedes, quizás para tesis o sus propios trabajos, investigar qué significa. ¿Qué significa que un abogado de nacionalidad mexicana trabaje en una empresa que legalmente también es mexicana? Porque, digamos, Deloitte México es legalmente una empresa mexicana, pero trabaja para clientes globales. ¿Qué significa eso para la economía mexicana, para crecimiento endógeno, para crecimiento o desarrollo?